Buenas tardes, mi nombre es Tania López. Hoy estaremos hablando de lo que es el contrato y todo lo que forma parte del contrato, ¿verdad? De dónde surgió y parte de su historia. Primero definiremos lo que es un acto jurídico, ¿verdad? Que es la declaración o una manifestación de una voluntad sancionada por el derecho, destinada a producir efectos jurídicos queridos por su autor o por las partes, ¿verdad? Que pueden consistir en crear y modificar y transferir derechos y obligaciones, ¿verdad? Un pequeño resumen de lo que es el contrato, ¿verdad? El contrato surge en la antigua Roma como consecuencia de la autorización por el pater de los servicios de sus filium o servus en representación de en los negocios que realizasen. Los romanos no lograron una definición exacta del término contrato, ¿verdad? También en los primeros tiempos de Roma, un contrato no era considerado propiamente un acuerdo de voluntades, sin embargo era considerado un vínculo o sujeción de dos o más partes para el derecho clásico, ¿verdad? Los contratos eran aquellos acuerdos que tenían una denominación específica y un régimen particular en el derecho justiniano. Consideraba los contratos como un acuerdo de voluntades o reconocido por el derecho, ¿verdad? Es el derecho moderno, ¿verdad? Cuando se reconoce el contrato como un acuerdo de voluntades tendentes a crear, transmitir derechos y obligaciones para que en cualquier lugar en que alguien se obligue o se entienda, también se celebra el contrato aunque no se deba por causa de un préstamo, ¿verdad? Lo relacionado con la causa, ¿verdad? También sabemos que la causa es la razón o el propósito por el cual dos o más personas realizan un contrato, ¿verdad? En un contrato de arrendamiento de inmueble, el propósito está en que una de las partes le entregue al apartamento el apartamento para su uso y la otra recibe el pago del canon correspondiente, ¿verdad? Normalmente la normativa civil de los ordenamientos jurídicos exige que haya una causa justa para el nacimiento de los actos jurídicos. La causa es el motivo determinante que lleva a la parte a celebrar el contrato, ¿verdad? Un contrato no tiene causa cuando las manifestaciones de voluntad no se corresponden como la función social que debe cumplir, tampoco cuando se simula o se finge causa, ¿verdad? En el contrato debe tener causa y esta debe ser existente, verdadera y lícita, ¿verdad? También les vamos a explicar los elementos esenciales y los elementos accidentales, ¿verdad? En los contratos en el derecho romano. Los elementos esenciales y accidentales del contrato es el consentimiento de las partes, el objeto, la causa y la forma, y cada uno de ellos puede dar lugar a particularidades especiales del contrato y en consecuencia a rasgos particulares de la obligación que nació del mismo. A cada elemento es susceptible de ciertos vicios, ¿verdad? De ciertas enfermedades típicas que pueden contagiar la obligación resultante del contrato en cuestión de sujeto activo y sujeto pasivo, ¿verdad? Los elementos accidentales son aquellos por los cuales los efectos del contrato se subordinan a un acontecimiento futuro por la naturaleza misma del contrato, ¿verdad? Celebrado o por la voluntad expresa de las partes. Estos elementos son los términos determinados en el acto jurídico, ¿verdad? Y la condición y modo o carga que se impone a una de las partes, además del acceso por la institución de un adiet solution o garantía, ¿verdad? Persona encargada de cobrar, ¿verdad? Los elementos accidentales del negocio no pugnan con el carácter del contrato, pero tampoco son indispensables para que el contrato corresponda a su típica función económico-social, ¿verdad? Es decir, son elementos que no están en contradicción con la causa en sentido objetivo, pero tampoco son consecuencia ineludible de esta causa.
¿Cuál es la diferencia entre pacto y contrato, verdad? Sabemos que la diferencia entre pacto y contrato, un contrato es una construcción legal, ¿verdad?, bastante moderna, es un acuerdo legalmente vinculante para hacer o no hacer algo. A menudo incluye penalizaciones para incumplimiento del contrato. Si se incumple el contrato y se pagan las penalidades, entonces se considera que el pago es una compensación adecuada para el incumplimiento del contrato. Un pacto es una construcción antigua en la que dos o más partes se prometen algo, ¿verdad?, hacer algo o no hacer algo debido a la naturaleza caída de la ambigüedad, ¿verdad?, de la humanidad. El pacto puede incluir, ¿verdad?, las penalizaciones para romper el pacto, ¿verdad?, pero a diferencia de un contrato, se considera inmoral romper un pacto, ¿verdad?, porque, por ejemplo, las personas que se casan, ellas hacen un pacto, y la diferencia entre un pacto y un contrato, ¿verdad?, puede ser ilustrada en las actitudes actuales, ¿verdad? Entonces, en el matrimonio, algunas personas ven el matrimonio así como un contrato entre dos partes, ¿verdad? Ambos entran voluntariamente, y en el contrato, el matrimonio, ¿verdad?, en el contrato de matrimonio, si uno falla, entonces se reparten los bienes, ¿verdad? Pero también es un pacto que está unido, tal vez, por ejemplo, nosotros pactamos, decimos, vamos a estar con esta persona tal y tal para siempre, ¿verdad? Y al final ese pacto es hasta la muerte, no lo podemos romper. Entonces, son obligaciones que un matrimonio adquiere, y cuando esta persona se compromete a pagar esto, a pagar aquello, a pagar esto, y queda de por vida. E incluso hay matrimonios donde se demanda al cónyuge por no cumplir con sus obligaciones que prometió ya sea ante un juez o ante Dios. Incluso el matrimonio religioso es un pacto, y una persona no puede casarse con otra persona mientras esta persona esté viva. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿verdad? También les vamos a hablar un poco del sujeto activo, ¿verdad?, en un contrato, ¿verdad?, y el sujeto pasivo, ¿verdad? Los sujetos, uno es activo o acreedor. El título del derecho subjetivo, ¿verdad?, del crédito titular, pues del poder jurídico se exige la presentación, y otro pasivo, obligación o deudor, ¿verdad?, es aquel en quien recae el deber jurídico de presentación. Ambos términos subjetivos pueden estar integrados por una o más personas, ¿verdad? El sujeto pasivo o deudor es aquella persona que está obligado a procurar al acreedor el beneficio del derecho, ¿verdad?, la realización de un hecho o una abstención. Presentación, ¿verdad?, prestación puede considerarse en una dación, es decir, la transferencia o constitución de un derecho real por parte del deudor al acreedor, en la realización de un hecho pasivo por parte del deudor, o en una abstención del deudor se realiza de realizar un hecho, ¿verdad? El acreedor tiene el derecho de exigir al deudor, aún cautivamente, el cumplimiento de una presentación denominada positiva o negativa, ¿verdad? Los vicios de consentimiento fueron definidos en el derecho romano así, ¿verdad? En la antigua Roma, los vicios de consentimiento se refieren a las circunstancias que pueden afectar la validez de un contrato debido a la falta de voluntad o reconocimiento de una de las partes. Estos vicios incluyen, ¿verdad?, error, cuando una de las partes comete un error significativo sobre un hecho o una circunstancia levemente relevante del contrato, ¿verdad? Este error debe ser excusable y
sustancial para invalidar el consentimiento. El dolo, ¿verdad?, se refiere a la manipulación o engaño intencional de una de las partes para inducir a la otra a celebrar un contrato. El dolo puede ser activo a afirmaciones falsas o pasivo o ocultación de información relevante, ¿verdad? Violencia o coacción, ¿verdad?, cuando una de las partes es obligada a celebrar un contrato bajo amenaza o coerción física o psicológicamente. La voluntad de las partes afectadas no es libre y por lo tanto el contrato puede ser anulado, ¿verdad?, cuando hay violencia y hay amenaza de parte de la otra parte, ¿verdad? Lesión, ¿verdad?, es otra parte que se produce cuando una de las partes se aprovecha de la necesidad, inexperiencia o debilidad de la otra parte para obtener ventajas desproporcionadas en el contrato, ¿verdad? La lesión puede ser económica o moral. Estos vicios del consentimiento en la antigua Roma eran considerados como obstáculos para la formación de un contrato válido y podían ser involucrados para anular o modificar los términos del contrato, ¿verdad? Esto es todo lo que les puedo explicar. Fue un placer compartir con ustedes un poco y buenas tardes.